La tarde estaba cargada de una tristeza palpable, como si el cielo mismo compartiera el dolor que Victoria Blackwell llevaba en su corazón. Caminaba lentamente entre las tumbas del cementerio, el sonido suave de la lluvia contra las lápidas creando una atmósfera casi irreal. A cada paso, su mente regresaba una y otra vez al recuerdo de su hijo, Adrián. 3 años habían pasado desde su trágico accidente, pero el vacío que dejó nunca había dejado de doler. Era un dolor que se había transformado en una compañía constante, una sombra que nunca se alejaba. Victoria había decidido hacer su recorrido habitual. Cada noviembre, ella venía aquí, frente a la tumba de su hijo, a dejar un ramo de lirios blancos, como si eso pudiera llenar el abismo que sentía dentro. «Siempre vendrás aquí, ¿verdad, Adrián?», susurró en su mente, sabiendo que jamás recibiría respuesta. Pero esa tarde, el paisaje parecía distinto. Mientras sus pasos resonaban sobre el suelo mojado, su mirada fue atraída por una figura que no esperaba. Frente a la tumba de Adrián, una mujer joven abrazaba a un niño pequeño, ambos completamente ajenos a la presencia de Victoria. El niño, no más de 4 años, lloraba desconsoladamente, mientras que la mujer lo sujetaba con fuerza, como si fuera la única forma de consolarlo. El rostro de la mujer estaba cubierto de lágrimas, y su cuerpo temblaba bajo la lluvia. La imagen, tan vulnerable, tan desgarradora, hizo que Victoria se detuviera en seco. Por un momento, olvidó el frío, la lluvia y la tristeza que la rodeaba. Solo podía ver a la mujer y al niño. Algo en ellos, algo en la manera en que ambos se aferraban el uno al otro, la tocó profundamente. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Victoria con un tono cortante, la fría ironía de su voz contrastando con la intensidad emocional del momento. No sabía por qué, pero algo en su pecho se apretó al ver esa escena. Algo no cuadraba. La joven, visiblemente sorprendida por la presencia de Victoria, levantó la mirada. Sus ojos, rojos por el llanto, se encontraron con los de Victoria, pero no había miedo en ellos, solo una calma inquietante. «Me llamo Jasmine Washington», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Este es Tyler, mi hijo. Vengo aquí todos los meses. Adrián, él fue muy importante para nosotros». Las palabras de Jasmine atravesaron el aire y se clavaron en el corazón de Victoria como una daga afilada. «Adrián fue muy importante para nosotros». Esas palabras resonaron en su mente una y otra vez, como un eco que no podía apagar. La mente de Victoria comenzó a trabajar rápidamente, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas que nunca había imaginado. «Adrián tuvo un hijo», murmuró, casi sin darse cuenta. Las palabras se le escaparon de los labios sin querer, y un torrente de confusión la invadió. No podía ser cierto. Adrián había muerto 3 años atrás, y nunca había mencionado a nadie, ni a una mujer, ni a un niño. ¿Cómo podía ser esto posible? «Este niño es mi nieto», pensó, sin poder articularlo en voz alta. «¿Cómo es posible?», preguntó, esta vez con un tono más suave, como si buscara respuestas más allá de las palabras. Jasmine, con una mezcla de dolor y calma, miró a Victoria, notando la incredulidad en su rostro. «Sí», respondió, con una suavidad que solo la tragedia podía otorgar. «Tyler es su nieto. Adrián me lo pidió antes de su accidente. Me prometió que lo cuidaría. Yo lo he hecho desde entonces». Victoria sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse. Estaba allí, frente a la tumba de su hijo, escuchando a una desconocida afirmar que su hijo había tenido un hijo, un niño que ella no había conocido, un niño que era su familia, su sangre. El viento comenzó a soplar más fuerte, y las gotas de lluvia golpearon su rostro como si el cielo quisiera lavarle las lágrimas que no podía derramar. «No puede ser, no puedo, no sabía nada de esto», murmuró, apenas capaz de procesar lo que acababa de escuchar. Por un momento, no supo qué hacer. Sus manos, que siempre habían sido firmes y controladas, comenzaron a temblar. El ramo de lirios blancos que había traído para dejar sobre la tumba de Adrián se le resbaló de las manos, y las flores cayeron sobre la fría piedra del mármol. La imagen de su hijo, el único legado de su familia, ahora parecía borrosa, difusa. ¿Cómo podía ser que un niño, tan pequeño, tan vulnerable, formara parte de su vida y ni ella lo supiera? La mujer que estaba frente a ella, Jasmine, no parecía intimidada por el poder que Victoria representaba. No parecía tener miedo. En sus ojos había una calma extraña, como si estuviera acostumbrada a enfrentar las adversidades con una determinación implacable. Pero algo en su mirada también le decía a Victoria que no todo estaba claro. Había algo más,
algo que aún no le había contado, algo que Victoria intuyó, pero que no sabía qué era. El niño, en ese momento, levantó la mirada hacia ella. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que hizo que el corazón de Victoria se acelerara. Esos ojos le resultaban tan familiares. Un escalofrío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que esos ojos, tan profundamente verdes, eran los mismos ojos que ella había visto en el espejo durante toda su vida. Esos son los ojos de Adrián, pensó, su mente tratando de digerir la impactante verdad. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó Victoria, ahora más tranquila, pero con el rostro pálido. ¿Por qué no me dijo nada sobre este niño? Yasmín bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para responder. Pero antes de que pudiera decir algo más, Victoria se dio cuenta de que, quizás, había más en esta historia de lo que estaba dispuesta a entender. Algo mucho más grande, más complejo y oscuro que simplemente la revelación de un nieto perdido. Adrián me hizo una promesa, comenzó Yasmín, su voz cargada de una tristeza profunda. Tyler es su hijo, y yo le prometí que siempre lo cuidaría, no importa lo que pasara. Y mientras la lluvia continuaba cayendo, un sentimiento extraño y confuso llenó el corazón de Victoria. No solo era la incredulidad ante la existencia de un nieto, sino también el sentimiento de estar siendo observada, estudiada, despojada de su control. En ese momento, algo había cambiado en su vida para siempre. Y aunque no lo sabía aún, ese encuentro en el cementerio sería solo el principio de algo mucho más grande. Victoria permaneció allí, parada en medio del cementerio, mirando fijamente a la joven y al niño, como si el mundo alrededor de ella se hubiera desvanecido por completo. El cielo nublado y la lluvia persistente parecían un reflejo del torbellino que se desataba en su interior. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido de la existencia de un niño que ahora, de alguna manera, era parte de su propia familia? La incredulidad la envolvía como una neblina espesa. ¿Cómo es posible que no haya sabido nada de esto?, pensó, incapaz de encontrar una respuesta coherente. Su mirada se fijó en los ojos de Yasmín, esos ojos que, a pesar de estar llenos de dolor, mostraban una calma inexplicable. Yasmín sostenía a Tyler en sus brazos con una fuerza que Victoria no podía ignorar. La mujer, tan joven, tan decidida, parecía tener una comprensión del sufrimiento que solo alguien que había vivido en la sombra de la tragedia podría tener. No lo sé, murmuró Victoria para sí misma, más un susurro que una afirmación. Nunca supe que Adrián. No podía terminar la frase. La idea de que su hijo había tenido una vida secreta, que había creado una familia sin que ella lo supiera, la golpeó con una fuerza inesperada. Yasmín, como si hubiera percibido la tormenta interna de Victoria, se acercó lentamente, sin dejar de abrazar a Tyler. Adrián era más que un hijo para mí, dijo, su voz grave y cargada de recuerdos. Nos conocimos hace años, mucho antes de que se fuera. Le prometí que cuidaría de Tyler, sin importar lo que pasara. Victoria observaba a la joven, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle alguna respuesta a las preguntas que se multiplicaban en su mente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sin poder evitar que la desconfianza tintara sus palabras. Algo en la forma en que Yasmín hablaba, en la manera en que mencionaba a Adrián, le decía que había más en esa historia de lo que estaba dispuesta a admitir. El niño, Tyler, miraba a Victoria con esos ojos tan familiares. Había algo en su mirada que la hacía sentirse completamente desorientada. Esos ojos son los mismos que los de Adrián, pensó Victoria, un nudo formándose en su garganta. No pudo evitar sentir una oleada de afecto hacia el niño, como si todo su ser le suplicara reconocerlo como su familia. Pero también sentía un profundo temor, como si hubiera estado mirando una sombra de lo que había perdido. Es imposible, pensó. No puede ser cierto. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando las flores que había traído para Adrián, un ramo de lirios blancos que había preparado con tanto cuidado, se resbalaron de sus manos, cayendo suavemente sobre la fría piedra de la tumba. Las flores se desparramaron en un desorden, casi como si fueran un presagio de lo que estaba ocurriendo en su vida. En ese momento, algo dentro de Victoria comenzó a romperse. No solo había perdido a su hijo, sino que ahora se enfrentaba a la desconcertante realidad de que su linaje, el legado de Blackwell Industries, podría no haberse ido con Adrián después de todo. ¿Qué más me estás ocultando? Las palabras salieron de su boca con una intensidad que la sorprendió incluso a ella misma. Estaba acostumbrada a controlar la situación, a ser la que tenía todas las respuestas. Pero ahora,
frente a Yasmín y el niño, se encontraba completamente a merced de una verdad que no entendía, de una historia que parecía haber estado oculta durante años. Yasmín la miró a los ojos, sin titubear. «Hay cosas que no sabes, cosas que aún no te he contado». La respuesta fue enigmática, cargada de misterio. Pero, en ese momento, Victoria entendió que las palabras de Yasmín no eran solo una advertencia, sino una promesa. Había algo mucho más grande, algo que la joven estaba guardando para sí misma, algo que la vinculaba aún más con su hijo y con la familia Blackwell. «No puedes callarme», dijo Victoria, sintiendo como una oleada de frustración y rabia comenzaba a subir por su cuerpo. «Tú no entiendes con quién estás tratando». Pero a pesar de sus palabras, algo en su interior sabía que estaba perdiendo el control. Yasmín, aunque claramente afectada por la conversación, no se dejó intimidar. «No es sobre poder o dinero, Victoria», dijo Yasmín, su voz calmada pero firme. «Es sobre Tyler. Es sobre lo que él merece». El niño, que había permanecido en silencio hasta ese momento, comenzó a sollozar de nuevo, su pequeño cuerpo temblando en los brazos de su madre. Yasmín lo abrazó más fuerte, como si con ese simple gesto intentara protegerlo no solo de la tormenta que se desataba afuera, sino también de la tormenta emocional que parecía estar rodeándolos. Victoria, viendo la escena, sintió una mezcla de impotencia y desesperación. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo era posible que su vida, la vida que había construido con tanto esfuerzo, estuviera ahora amenazada por algo que ni siquiera sabía que existía? El sonido de la lluvia fue lo único que rompió el silencio incómodo entre ellas. Cada gota que caía sobre las lápidas parecía marcar el tiempo de una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Pero, a pesar de sus dudas y temores, Victoria sabía que no podía retroceder. Tenía que entender qué estaba pasando. Tenía que saber por qué esa mujer y ese niño estaban allí, frente a la tumba de su hijo, reclamando algo que, hasta ese momento, le había sido desconocido. El encuentro en el cementerio había dejado una marca profunda en Victoria. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos de Tyler, tan parecidos a los de Adrián, y la imagen de Yasmín, tan serena y firme en su dolor, no dejaba de rondar su mente. Algo no encajaba. Algo más grande se escondía detrás de esa mujer y ese niño, y Victoria no estaba dispuesta a dejar que el misterio siguiera sin resolverse. Esa tarde, se encerró en su oficina, rodeada por las paredes frías de su torre corporativa, que reflejaban el poder y el control que había construido a lo largo de su vida. En su escritorio, una pila de informes, papeles y documentos oficiales la rodeaba, casi como si el caos de su mente se hubiera materializado en una montaña de papeles. El sonido del viento golpeando las ventanas y el constante ritmo de la lluvia afuera parecían acompañar su creciente ansiedad. Pero Victoria no podía permitirse el lujo de la duda. Tenía que entender qué estaba pasando. ¿Quién es esta mujer realmente?, se preguntó mientras sus dedos pasaban con rapidez las hojas de los informes que había pedido sobre Yasmín. Cada página parecía desvelar una vida tan ajena a la suya que la desconcertaba aún más. Yasmín era una madre soltera, trabajando en 2 empleos para mantener a su hijo. Tyler vivía en un barrio alejado de los lujosos círculos sociales de Victoria, en un modesto apartamento de una sola habitación, a las afueras de la ciudad. No tenía educación formal más allá de la secundaria, lo que la hacía aún más inalcanzable para Victoria. Una mujer acostumbrada a rodearse solo de los más poderosos, de los más educados, de los más ricos. ¿Cómo es posible que alguien así, tan fuera de mi mundo, sea tan importante para mi familia?, se preguntaba Victoria, sin poder evitar un sentimiento de frustración. Pero lo que más le inquietaba no era la modesta vida de Yasmín, ni la lucha diaria de una madre por sacar adelante a su hijo. No, lo que más le perturbaba era la absoluta falta de información sobre la madre de Tyler. A medida que leía los informes, su preocupación creció. Había registros de Yasmín, sí, pero no de su madre. Nadie sabía nada sobre ella. No había certificados de nacimiento de Tyler. No había registros hospitalarios, ni rastro alguno de la mujer que había traído a este niño al mundo. ¿Quién es ella?, se preguntó Victoria, con el ceño fruncido. ¿Por qué nadie sabe nada de la madre de Tyler? El vacío en esos registros parecía un agujero negro, un misterio que no podía dejar pasar. Si Tyler realmente era hijo de Adrián, como Yasmín había afirmado, ¿cómo era posible que todo lo relacionado con su madre estuviera borrado? Victoria comenzó a repasar los informes con más atención, buscando cualquier pista que pudiera revelarle algo.
Cada palabra, cada dato parecía ofrecer más preguntas que respuestas. Yasmín, como era de esperar, tenía un historial laboral irregular. Había trabajado en varios lugares a lo largo de los años, siempre en empleos precarios, en restaurantes, en cafeterías, como camarera. Pero en cada uno de esos lugares, la información sobre su vida personal era prácticamente inexistente. No había familiares cercanos registrados, ni amigos de la infancia que pudieran haber compartido alguna historia sobre su origen. ¿Cómo es posible que haya vivido tanto tiempo en la ciudad y no tenga nadie que la conozca de verdad?, pensó Victoria, sin dejar de revisar los papeles. La falta de datos era desconcertante. En su mundo, todo debía estar perfectamente registrado, organizado. No podía imaginar cómo una persona tan aparentemente sencilla podía haber vivido tanto tiempo sin dejar un rastro claro. Entonces, en medio de los papeles, algo llamó su atención. Había una fotografía pequeña, desordenada, entre las hojas de un informe. No era un documento oficial, ni parte de los informes regulares, sino una imagen en blanco y negro de una joven mujer. El rostro le era familiar, pero no podía identificarla de inmediato. La mujer de la foto no era Yasmín, pero el hecho de que estuviera entre los informes la hizo detenerse por un momento. ¿Quién es ella?, se preguntó, sintiendo que su estómago se revolvía de nuevo. Era como si la foto perteneciera a una historia oculta que aún no había sido contada. Victoria dejó de hojear los documentos por un momento y tomó la foto en sus manos. ¿Qué está pasando aquí? El rostro de la mujer en la foto mostraba una expresión tranquila, incluso algo triste, y la fecha en el reverso de la imagen indicaba que había sido tomada hace al menos 30 años. Su mente comenzó a conectar puntos, pero no podía aterrizar las ideas con claridad. «Esta mujer no puede ser», murmuró, pero la duda seguía atormentándola. Mientras sostenía la foto, una sensación extraña y sombría la invadió. Era como si estuviera al borde de descubrir algo mucho más grande que simplemente la existencia de un nieto perdido. «Esta mujer debe ser la clave», pensó, su mente disparando preguntas mientras la imagen permanecía en sus manos. Pero no podía permitirse la incertidumbre por mucho más tiempo. ¿Quién era ella? ¿Qué relación tenía con Yasmín? ¿Y cómo se conectaba con Adrián? El teléfono de Victoria sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al principio, lo ignoró, pero luego, algo en el tono de la llamada la hizo responder. Era David Chen, su asistente personal. «Victoria», dijo su voz, algo nerviosa al otro lado de la línea. «Los informes sobre la familia de Yasmín están llegando, pero hay algo más. Hay algo que no aparece en ningún registro. Alguien ha intentado borrar toda la historia de su familia. No está claro quién está detrás de eso, pero...» Victoria, sintiendo como la inquietud comenzaba a aumentar en su pecho, apretó la mandíbula. «Dímelo todo», dijo con un tono que dejaba claro que no aceptaría evasivas. David hizo una pausa antes de continuar. «Está relacionado con la familia Blackwell, pero aún no sabemos cómo. Parece que esta mujer en la foto tiene un vínculo con tu familia». El día de la cita, Victoria estaba lista para la confrontación. La oficina que había diseñado con tanto cuidado reflejaba su poder, su estatus y su control sobre todo lo que la rodeaba. Las paredes, revestidas de madera oscura, el escritorio de caoba pulida, las ventanas panorámicas que ofrecían una vista impresionante de la ciudad, cada detalle estaba pensado para impresionar, para mostrar su dominio. Victoria sabía que esta reunión con Yasmín sería decisiva. Desde el encuentro en el cementerio, no podía dejar de pensar en la joven y su hijo. La revelación de que Tyler era su nieto la había dejado en shock, pero aún más desconcertante era la sensación de que algo no estaba bien. Yasmín no era solo una madre luchadora, sino también un desafío para todo lo que Victoria representaba. Ella misma se había quedado atrapada entre la desconfianza y la necesidad de resolver un conflicto que parecía mucho más profundo de lo que había anticipado. Cuando Yasmín llegó, Victoria la observó con detenimiento desde su silla, que la ponía en una posición de superioridad. La joven entró a la oficina con paso firme, aunque su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y determinación. Su vestido, sencillo pero impecable, era todo lo que tenía, y aún así, parecía que nada podría intimidarla. Lo que más sorprendió a Victoria fue que Yasmín no parecía impresionada por el lujo que la rodeaba. Al contrario, su presencia parecía hacer que todo ese poder y riqueza parecieran vacíos. «Siéntate», le ordenó Victoria, señalando la silla frente a su escritorio. Su tono era autoritario,
como si fuera una simple transacción de negocios. Pero Yasmín no se movió. «No necesito tu dinero», respondió con firmeza, desafiando abiertamente la autoridad de Victoria. «Tyler es mi hijo, y lo cuidaré lo mejor que pueda. Nadie, ni siquiera tú, me va a arrebatarlo». La respuesta fue directa y sin titubeos, como si Yasmín hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Victoria frunció el ceño, no solo sorprendida por la actitud de Yasmín, sino también por la claridad y determinación con las que hablaba. La joven estaba mucho más preparada de lo que había imaginado. En ese instante, Victoria entendió que no estaba tratando con alguien fácilmente manipulable. «¿Y qué vas a hacer con él?», preguntó Victoria, su voz teñida de desdén. «¿Vas a seguir luchando con tus 2 empleos precarios para darle una vida decente? No tienes nada que ofrecerle, Yasmín, nada que pueda compararse con lo que yo tengo». Yasmín no se inmutó. La joven madre ya estaba acostumbrada a este tipo de confrontaciones. «Tyler tiene lo que más necesita, amor. Lo cuido, lo educaré y, sobre todo, lo protegeré», dijo, manteniendo la calma. «Y eso no se compra con dinero». Victoria, sintiendo que las expectativas de control que tenía sobre la situación se desmoronaban, se levantó de su asiento y caminó hacia el lado opuesto de la sala. Su mente estaba acelerada, buscando la forma de recuperar el control. Finalmente, se dio la vuelta, con una mirada fría que no dejaba espacio para la duda. «Te estoy ofreciendo lo que nadie en tu vida podría ofrecerte», comenzó, sus palabras medidas, como si estuviera haciendo una oferta generosa. «$500,000 pesos, una suma inicial. Tyler vivirá conmigo, recibirá la mejor educación, vivirá en el lujo. Lo cuidaré como a un miembro de mi familia. Y tú podrás visitarlo cuando quieras». El aire en la oficina parecía volverse denso y tenso. Victoria sabía que su propuesta era una forma de poner a prueba a Yasmín. ¿Cómo podía una mujer como ella, tan desconectada de la vida de Yasmín, ofrecerle una suma tan grande y esperar que aceptara? Sabía que el dinero era la clave para despojarla de cualquier duda. Nadie, ni siquiera alguien tan obstinado como Yasmín, podría rechazar una oferta tan generosa. Pero Yasmín no vaciló. Sin pensarlo, su respuesta llegó como una ola. «No». La palabra flotó en el aire entre ellas, tajante, clara y definitiva. Yasmín la miró a los ojos, con una firmeza que sorprendió a Victoria. «No necesito tu dinero. No necesito nada de lo que me ofreces. Tyler está bien donde está, conmigo». Victoria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había perdido el control. «¿Cómo te atreves?». Su voz se quebró ligeramente, pero se apresuró a recuperar su compostura. «Es mi derecho. Tyler es mi nieto, y tú no puedes ofrecerle lo que yo puedo». «Tú no sabes nada sobre lo que Tyler necesita», respondió Yasmín, su tono suave pero desafiante. «Él no necesita riquezas ni lujos. Necesita a su familia, a alguien que realmente lo ame. Y yo soy la única persona que puede darle eso». El silencio se alargó. Victoria, que había considerado esta conversación como un simple trámite, comenzó a comprender que había subestimado completamente a Yasmín. Aquella joven, tan diferente de ella, no estaba interesada en el poder ni en el dinero. Estaba luchando por algo mucho más valioso. «La familia», pensó Victoria. «Pero, ¿cómo puede alguien tan ajeno a mi mundo entender realmente lo que significa ser parte de esta familia?». Finalmente, Victoria rompió el silencio. «No te estoy pidiendo que renuncies a él», dijo, volviendo a calmarse. «Solo quiero asegurarme de que tenga un futuro. Y si no puedes darle eso, entonces yo lo haré. Nadie lo amará más que yo». Pero en ese momento, Yasmín ya no tenía dudas. «Tyler ya tiene todo lo que necesita, y yo le daré todo lo que pueda». Victoria, derrotada por primera vez en mucho tiempo, la observó mientras se levantaba y se dirigía hacia la puerta. «No salgas de aquí pensando que esto ha terminado», le advirtió Victoria, mientras Yasmín salía de la oficina sin volver la vista atrás. La joven había rechazado su oferta, y en su mente, Victoria sabía que el desafío no había hecho más que comenzar. La tensión entre Victoria y Yasmín había alcanzado un punto álgido. El misterio que la rodeaba, la conexión inexplicable entre los dos, seguía creciendo, y Victoria no podía quedarse de brazos cruzados. Cada palabra que salía de la boca de Yasmín parecía llenarla de más preguntas, más dudas, más incertidumbre. Pero había una en particular que necesitaba respuesta, una que no podía esperar más. Después de la cita en su oficina, Victoria pasó noches sin dormir,
revisando informes, buscando cualquier detalle que pudiera arrojar luz sobre el enigma de Tyler y su madre. Las piezas no encajaban. Cada vez que se sumergía más en la vida de Yasmín, la joven madre parecía más distante de todo lo que conocía y entendía. Y lo que más la perturbaba era la falta de información sobre la madre de Tyler. Había algo que Yasmín no le estaba diciendo, algo que ocultaba con una calma desconcertante. Y Victoria sabía que no podía permitir que esa verdad permaneciera en las sombras. Finalmente, decidió enfrentarla directamente. «Dime quién es la madre de Tyler», dijo Victoria, su voz tensa, casi fría. «No sigas ocultando lo que claramente sabes. Todo esto no tiene sentido. ¿Por qué nadie sabe nada de ella?» Yasmín no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Victoria, y por un momento parecía que se estaba preparando para revelar algo profundamente impactante. La joven madre respiró hondo, como si estuviera recogiendo valor para hablar. «La madre de Tyler era Jessica Blackwell», dijo, finalmente, con una firmeza que sorprendió a Victoria. «Jessica era tu pariente. Era la hija de Robert Blackwell». Las palabras de Yasmín cayeron sobre Victoria como una lluvia helada. Jessica Blackwell. Esa era una figura de su pasado que había desaparecido de su vida hace años, una sombra que ya no estaba presente en la memoria familiar. «Jessica, mi prima», pensó Victoria, pero la idea de que ella fuera la madre de Tyler, el niño que ahora parecía ser parte de su vida, no dejaba de sonar como un eco lejano y extraño. Victoria, en silencio, procesaba la revelación, pero el ritmo de su respiración se aceleró. «No puede ser», murmuró, incapaz de entender cómo algo tan fundamental se le había escapado durante tanto tiempo. La historia de la familia Blackwell estaba llena de secretos, pero esto era algo que no podía imaginar. Yasmín, observando la reacción de Victoria, no se sintió intimidada. Sabía que esta información no solo cambiaría la vida de Victoria, sino también la de Tyler. Ella estaba dispuesta a enfrentarse a lo que viniera. «Jessica y Adrián tuvieron una relación secreta», explicó, sin titubear. «Una relación que nadie conocía. No se atrevieron a revelarla, ni siquiera a ti. Cuando Jessica murió al dar a luz, Adrián prometió cuidar de Tyler, pero nunca te dijo la verdad, nunca te habló de él, y nunca me permitió contarle a nadie lo que realmente sucedió». Victoria cerró los ojos por un momento, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su mente giraba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos, pero la verdad parecía demasiado grande para asimilarla de inmediato. «Adrián nunca me habló de esto», pensó, sintiendo una sensación extraña y amarga. No podía creer que su propio hijo hubiera guardado un secreto tan grande. La incredulidad la inundaba mientras trataba de entender las razones detrás de ese silencio. «¿Por qué?» «Tyler es el hijo legítimo de Adrián», continuó Yasmín, viendo la confusión en el rostro de Victoria. «Y por derecho, es parte de la familia Blackwell. No importa lo que tú o cualquier otra persona piense. Es su sangre. Y ahora, es mi responsabilidad cuidarlo». Las palabras de Yasmín resonaron profundamente en el interior de Victoria, pero también despertaron a una verdad que nunca había querido aceptar. Su hijo, Adrián, había hecho una promesa, un compromiso con Jessica, que había resultado en la vida de Tyler. Y ahora, ese niño no solo representaba una parte del legado de la familia Blackwell, sino también un secreto que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Victoria, luchando por mantener la calma, volvió a mirar a Yasmín. «No es tan simple», dijo, con el rostro más serio que nunca. «No puedo aceptarlo así. Este niño es mío por derecho, Yasmín. ¿Cómo puedo permitir que alguien como tú, una mujer sin recursos, sin educación, se haga cargo de lo que le pertenece a la familia Blackwell?» La arrogancia de sus palabras salió sin esfuerzo, aunque en el fondo sentía una presión creciente en su pecho. Yasmín la miró, no con ira, sino con una calma que era aún más desafiante. «No eres dueña de su vida, Victoria, y Tyler no es una propiedad. No puedes comprarlo ni controlarlo con tu dinero. Él tiene derecho a conocer su historia, a entender de dónde viene, y yo le daré eso. Nadie más». El tono de Yasmín, firme y lleno de una convicción que Victoria no había anticipado, hizo que el aire en la habitación se volviera aún más denso. Por primera vez en años, Victoria se sintió completamente vulnerable. Sabía que ese conflicto no podía resolverse con dinero o poder, algo que había manejado con maestría durante toda su vida. Pero esta vez era diferente. Esta vez,
Se encontraba frente a alguien que no solo le desafiaba a nivel emocional, sino también moralmente. Victoria intentó encontrar las palabras para retomar el control, pero algo en la postura de Yasmín, en su mirada decidida, le decía que no había marcha atrás. Tyler tiene derecho a ser parte de nuestra familia, dijo finalmente, más por necesidad que por convicción, sabiendo que el peso de esa afirmación ya no dependía solo de ella. Pero Yasmín no cedió. Tyler es parte de nuestra familia, pero no de la forma que tú crees. Es un niño que necesita amor, y yo soy la única que se lo puede dar. La tensión en la habitación seguía aumentando, pero Victoria, al darse cuenta de que la batalla apenas comenzaba, sabía que no podía rendirse. Si había algo que la había definido a lo largo de los años, era su capacidad para luchar. Pero este nuevo desafío era diferente, y no estaba segura de cómo enfrentarlo. Esto no ha terminado, Yasmín, pensó, mientras la joven madre se levantaba y se dirigía hacia la puerta. Esto no ha hecho más que comenzar. Victoria estaba sentada en su oficina, rodeada de documentos, pero no podía concentrarse. La revelación sobre la madre de Tyler y las palabras de Yasmín seguían retumbando en su mente. Jessica Blackwell, mi prima. Pensaba, como si la verdad fuera un peso difícil de levantar. Tyler, su hijo. Por un momento, no podía encontrar su lugar en el mundo. Todo lo que había dado por cierto, toda su vida organizada y controlada, ahora parecía tambalearse bajo el peso de los secretos que habían estado ocultos durante años. En medio de su desorientación, su teléfono vibró sobre el escritorio. Era David Chen, su asistente personal, que había estado supervisando las investigaciones sobre Yasmín. Al principio, Victoria pensó que se trataría de una actualización trivial, pero al escuchar la voz tensa de David, supo que algo importante estaba ocurriendo. Victoria, dijo David, casi en susurros, he recibido los últimos informes de nuestros investigadores. No sé cómo decirlo, pero hay algo que no habíamos anticipado. Victoria sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz más fría de lo que realmente se sentía. Yasmín ha estado reuniendo pruebas. Lleva 3 años investigando las malas prácticas de Blackwell Industries. El aire en la oficina parecía volverse denso, como si todo se estuviera desmoronando alrededor de ella. Victoria se levantó de golpe, y su mente comenzó a acelerar, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? David continuó, nervioso. Ha estado recopilando información sobre sobornos, violaciones a los derechos laborales y hasta fraude financiero. Parece que ha estado siguiendo el rastro de la corrupción dentro de la empresa, y ahora esos documentos podrían ser la clave para derraparla. Victoria se quedó en silencio por un momento. No puede ser, murmuró para sí misma. ¿Cómo se atreve? Lo que hemos descubierto es más grande de lo que imaginábamos, agregó David, con tono urgente. Yasmín tiene grabaciones, documentos, todo lo que necesitaría para destapar a Blackwell Industries. No solo eso, ha contactado con periodistas de investigación, y sus pruebas ya están sobre la mesa de algunos de los mayores medios de comunicación del país. El miedo comenzó a apoderarse de Victoria. Sabía que Blackwell Industries, su empresa, estaba construida sobre una base de poder y riqueza que había cultivado durante décadas. Pero jamás había considerado que alguien tan fuera de su círculo, pudiera desafiarla de tal forma. ¿Cómo se atreven a desafiarme?, pensó mientras el pánico comenzaba a tomar control de su mente. Las palabras de Yasmín, su desafío directo, comenzaron a cobrar sentido. Tyler es parte de esta familia, y lo que te pertenece también me pertenece. Eso no solo era una amenaza a su poder familiar, sino también a su imperio corporativo. Victoria recorrió la oficina de un lado a otro, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. 3 años de investigación. 3 años en los que Yasmín había hecho lo que ella nunca había visto venir. Seguir el rastro de las corrupciones ocultas dentro de la misma familia que Victoria había estado manipulando durante tanto tiempo. Esta no era una simple lucha por un niño, ni una simple disputa familiar. Era un ataque directo a su imperio. Esto no puede quedar así, dijo Victoria, su voz más firme, como si la decisión de enfrentar lo que venía se hubiera cristalizado en su mente. Haz que los abogados se encarguen de los detalles legales. Necesito saber qué más tiene. Necesito a esas pruebas. No podemos dejar que esta mujer derrumbe todo lo que hemos construido. David respondió rápidamente, sabiendo que el tiempo era crucial. Lo haré, pero tienes que prepararte. Los documentos están llegando,
y cuando lo hagan, los medios se desbordarán, y no hay forma de detenerlos sin exponer lo que hemos hecho. El pánico creció en el pecho de Victoria, pero también lo hizo su determinación. Nunca permití que nada me desbordara. Esto no será la excepción, dijo, aunque no podía evitar sentir un sudor frío recorriéndole la frente. En su mente, las piezas comenzaban a encajar. Yasmín ha jugado sus cartas, pero todavía no sabe con quién se está metiendo. A pesar de sus palabras, había algo en su interior que le decía que esta vez no sería tan fácil. Esta vez, el desafío venía de un frente diferente. El poder, el dinero y las conexiones ya no parecían ser suficientes para enfrentar lo que estaba sucediendo. Yasmín había jugado un juego mucho más astuto y peligroso de que Victoria había anticipado. La tensión entre Victoria y Yasmín había alcanzado niveles peligrosos. Cada reunión, cada conversación, parecía acercarlas más al borde de un conflicto irreversible. Victoria, que había pasado su vida controlando a los demás con su riqueza, su influencia y su poder, ahora se encontraba frente a una mujer que no solo desafiaba su autoridad, sino que parecía estar completamente inmune a sus intentos de intimidación. En la siguiente reunión, Victoria decidió cambiar su enfoque. Había aprendido algo valioso de su encuentro anterior con Yasmín. Sabía que no podía ganar esta batalla solo con amenazas vacías ni con su habitual dominio del dinero. Esta vez, iba a usar lo que mejor sabía hacer: ofrecer una solución que parecía conveniente para ambas partes, pero que, en su mente, asegurara el control de su familia y su legado. La reunión se celebró en su oficina. Como siempre, las ventanas panorámicas de su despacho ofrecían una vista imponente de la ciudad, como si cada edificio a lo lejos fuera un recordatorio de la vasta red de poder que ella había construido. Victoria había preparado todo al detalle. Sobre su escritorio descansaba una carpeta cerrada, que contenía la oferta que esperaba que finalmente pusiera a Yasmín en su lugar. Cuando Yasmín entró, Victoria la observó con una mezcla de desdén y respeto. A pesar de la juventud y las circunstancias de Yasmín, no podía negar que su determinación la había dejado sorprendida. Sin embargo, estaba convencida de que nadie, por más valiente que fuera, podría resistir la oferta que iba a presentar. «Siéntate», dijo Victoria con tono autoritario, señalando la silla frente a su escritorio. Esta vez, Yasmín no contestó. Se sentó, pero no de la manera sumisa que Victoria esperaba. Se acomodó, con una postura erguida, sus ojos fijos en los de Victoria, como si estuviera anticipando cada uno de sus movimientos. Había algo en su actitud que hacía que el aire en la habitación pareciera aún más tenso. Victoria no pudo evitar sentir que estaba perdiendo terreno, pero no estaba dispuesta a ceder. «He reconsiderado tu propuesta, Yasmín», comenzó Victoria, abriendo la carpeta frente a ella. «Sé que mis ofertas anteriores no te interesaron, pero esta vez es diferente». Sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. «Te ofrezco $5 millones, un fondo fiduciario a nombre de Tyler, la mejor educación, una vida sin preocupaciones. Tú no tendrás que preocuparte por nada. Tyler vivirá en una de mis propiedades, donde podrá disfrutar de todo lo que le corresponde por derecho». Yasmín no mostró ni una pizca de sorpresa. «Ya te he dicho que no necesito tu dinero», respondió con calma. «Tyler no es un objeto que se compra. No es una propiedad para que tú te lo lleves a tu lado y lo eduques como si fuera un trofeo». Victoria la miró fijamente, su expresión endureciéndose. No esperaba esa respuesta tan rápida. «No entiendo», dijo, como si estuviera hablando con una niña obstinada. «Todo lo que te ofrezco es lo mejor. Lo que le ofrezco a Tyler es lo mejor. No tienes la capacidad para darle lo que necesita, y tú misma lo sabes». Yasmín, sin perder la calma, respondió sin dudar. «Tyler merece algo más que tus sobornos. Lo que necesita es amor, no lujos. Necesita un hogar, no un hotel de 5 estrellas. Necesita a su madre, no a una mujer que lo vea como un acuerdo comercial». La respuesta de Yasmín cortó el aire como una navaja. Victoria se quedó momentáneamente sin palabras. Había estado tan acostumbrada a que las personas se rindieran ante ella, a que su dinero hablara por sí mismo, que nunca había considerado que alguien como Yasmín, con una vida mucho más modesta, podría desafiarla con tanta firmeza. «¿Qué es lo que realmente estás buscando, Yasmín?», preguntó Victoria, su voz ahora más baja, como si la situación se estuviera desbordando de sus manos. «¿Realmente crees que tú puedes ofrecerle lo que necesita? ¿Qué puedes darle un futuro brillante? Él merece mucho más de lo que tú podrías darle, y tú lo sabes». Yasmín,
sin apartar los ojos de ella, contestó con una serenidad que sorprendió a Victoria. Lo que él merece no tiene precio. No se compra ni se vende. Y lo que más necesita es alguien que realmente lo quiera, que lo cuide sin importar el dinero. Victoria, sintiendo que su control sobre la situación comenzaba a desmoronarse, se levantó de golpe, dejando la silla atrás. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad con una expresión de frustración. «No entiendo cómo puede ser tan ciega», dijo en voz baja, como si estuviera hablando consigo misma. «No puedes ofrecerle lo que necesita. Y lo que yo estoy ofreciendo es lo que le dará el futuro que merece». Yasmín permaneció sentada, en silencio, como si la respuesta a la batalla no estuviera en el dinero ni en las promesas, sino en algo mucho más profundo. «Victoria», dijo finalmente, con voz firme, «lo que le ofrezco a Tyler es un futuro lleno de amor, no de riquezas ni de oportunidades de lujo. Y eso, aunque no lo entiendas, es lo que realmente importa». Victoria sintió como sus palabras la alcanzaban, como la desbordaban de una manera que no había anticipado. Estaba perdiendo el control. La batalla por Tyler ya no se trataba de dinero o poder, sino de algo mucho más intangible y, de alguna manera, más peligroso para Victoria. El corazón de la joven madre, que no se dejaba comprar. La tensión en la habitación era palpable. Victoria miró a Yasmín por última vez, un destello de algo parecido al respeto cruzando sus ojos, antes de volver a sentarse detrás de su escritorio. «Esta conversación aún no ha terminado», dijo, tratando de recuperar su compostura. «Nada ha terminado». Pero en su interior, Victoria sabía que había algo más grande que el dinero en juego, algo que no podría controlar con la misma facilidad con la que había manejado su imperio durante décadas. Y esa verdad, aunque difícil de aceptar, la dejaba desconcertada y vulnerable. Victoria estaba sentada en su oficina, la luz tenue del atardecer iluminando la fría y elegante habitación. El sonido constante de la lluvia golpeando los ventanales la mantenía alerta, pero no por la tormenta afuera, sino por la tormenta que comenzaba a desatarse dentro de su propia vida. La noticia sobre las pruebas de corrupción dentro de Blackwood Industries se había filtrado al público de manera tan rápida como un incendio descontrolado. Victoria había intentado mantener el control sobre la situación, pero las noticias seguían llegando, una tras otra, como piezas de un rompecabezas que había sido armado en su contra. Los documentos que Yasmín había reunido, todos los informes, grabaciones y pruebas, ahora se estaban haciendo públicos. La sombra de la verdad estaba cayendo sobre todo lo que había trabajado para construir. «No puede ser», murmuró Victoria, mirando el teléfono móvil que vibraba con insistencia. El titular de un periódico local parpadeaba en la pantalla. «Blackwood Industries, sobornos, fraude y abuso de poder. Un imperio construido sobre la corrupción». El artículo estaba en primera plana, su denuncia pública tan directa que no dejaba espacio para la duda. Las acusaciones eran graves. Prácticas empresariales corruptas, sobornos a políticos locales, violaciones de derechos laborales, y el más oscuro de todos, el uso de su poder para encubrir prácticas ilegales que habían estado sucediendo por años. Era un ataque directo, una revelación que podría destruirla. Y lo peor de todo, había sido solo el comienzo. Victoria sintió como la sangre le subía a la cabeza. «Esto es lo que pasa cuando un niño y su madre deciden desafiarme», pensó, mientras un sentimiento de rabia comenzaba a apoderarse de ella. La información no había sido filtrada solo a los medios locales. También había comenzado a circular en foros empresariales y entre los principales accionistas de Blackwood Industries. La compañía, que había sido un gigante invulnerable durante tanto tiempo, ahora estaba tambaleándose bajo el peso de sus propios secretos. «¿Cómo ha llegado esto tan lejos?», pensó, mientras miraba la creciente ola de reportajes que comenzaban a cubrir la noticia en todo el país. Los periodistas no solo estaban interesados en la corrupción, sino también en la conexión de Blackwood Industries con figuras políticas clave. Era un escándalo que podría derribar no solo su imperio empresarial, sino también su reputación personal. Intentó calmarse, tomar el control de la situación, pero sabía que su poder ya no bastaría para detener la marea de revelaciones que se había desatado. El daño ya estaba hecho. «David, ¿dónde están esos documentos?», gritó, levantándose de su escritorio, su voz rota por la creciente desesperación. Necesitaba que todo eso desapareciera, que fuera borrado de inmediato. ¿Cómo pudo pasar esto? David Chen, su asistente, entró apresuradamente en la oficina, su rostro reflejando el mismo estrés que Victoria sentía. «Victoria»,
Ya hemos intentado detener la publicación. He hablado con los abogados y estamos preparando una respuesta oficial. Pero el daño ya está hecho. Yasmín ha hecho su jugada. Victoria lo miró con furia contenida. ¿Y qué hay de los contactos políticos? Rápido, llámales. Si no podemos detener a los periodistas, entonces al menos necesitamos bloquear el acceso a los documentos que Yasmín filtró. David asintió y salió apresuradamente, dejando a Victoria sola en la habitación. Pero antes de que pudiera relajarse, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era una llamada entrante del director ejecutivo de Blackwell Industries. Victoria, tenemos problemas. El valor de las acciones ha caído en picada. Los inversores están preocupados por las acusaciones y hay rumores de que algunos están considerando vender sus participaciones. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Victoria. ¿Cómo puede ser eso posible?, murmuró, ahora sintiendo que el control que había tenido durante tantos años se desmoronaba ante ella. No podemos permitir que esto se caiga. Si nuestros inversores pierden confianza, todo lo que he construido caerá. Pero la verdad, como una sombra persistente, no podía ser silenciada. La verdad no puede ser silenciada, pensó, mientras la gravedad de la situación la aplastaba. No podía evitar sentir que algo mucho más grande y oscuro la había atrapado. Y lo peor de todo, este nuevo enemigo no se podía enfrentar con dinero ni con poder como siempre había hecho. La verdad era mucho más corrosiva que cualquier soborno o manipulación política. El mundo ya había comenzado a ver quién era realmente Victoria Blackwell. Y, aunque lo negara, ahora estaba expuesta. Y lo que era aún más aterrador para ella, Yasmín, con sus pruebas, estaba justo detrás de todo esto. La llamada entrante llegó en el momento más inoportuno. Victoria había pasado las últimas horas tratando de manejar el caos que se desmoronaba a su alrededor. La caída de Blackwell Industries había comenzado a ser imparable. Los informes de corrupción, sobornos y lavado de dinero, todos filtrados por Yasmín, estaban tomando protagonismo en los medios de comunicación. Los inversores comenzaban a retirarse, y las acciones de la empresa se desplomaban a una velocidad alarmante. La ciudad estaba llena de rumores, y Victoria sentía como su mundo, construido con tanto esfuerzo y control, se desmoronaba ante sus ojos. Cuando vio el nombre de Yasmín en la pantalla de su teléfono, una ola de ira y desesperación la invadió. ¿Ahora qué?, pensó, mientras sentía que el nudo en su estómago se apretaba aún más. No podía creer que la joven madre estuviera detrás de toda esta caída. En ese momento, la necesidad de enfrentarse cara a cara con la verdad, aunque aterradora, parecía inevitable. ¿Qué quieres, Yasmín?, contestó Victoria con una frialdad que no correspondía con el miedo que la dominaba. Del otro lado de la línea, la voz de Yasmín era tranquila, incluso serena. Lo que quiero, Victoria, es lo que te he dicho desde el principio, la verdad, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. El tono de Yasmín, tan firme y lleno de confianza, la desconcertó aún más. No puedes hacer esto, gritó Victoria, consciente de que su voz sonaba más débil de lo que deseaba. No sabes con quién te estás metiendo. No puedes destruir lo que he construido. Yasmín no levantó la voz, pero su respuesta fue aún más cortante que cualquier amenaza. No estoy tratando de destruir lo que has construido. Lo que estoy haciendo es exponer lo que realmente eres. Tú y tu imperio están construidos sobre mentiras, corrupción y fraude, Victoria. Y esa es la verdad que ahora el mundo verá. El aire en la oficina de Victoria parecía volverse más denso a cada palabra. La rabia la invadió, pero también una sensación creciente de impotencia. No sabes lo que has desatado, dijo, casi sin aliento. Tienes la fuerza para seguir, pero la verdad no siempre gana. Yasmín, yo tengo los recursos, los contactos, la influencia para silenciarte. Yasmín no vaciló. Te equivocas. No puedes silenciarme. La verdad siempre sale a la luz, incluso si intentas esconderla bajo toneladas de dinero y poder. No es sobre lo que tienes, sino sobre lo que has hecho. Y eso, Victoria, es lo que el mundo va a conocer. Victoria apretó los dientes, sintiendo que su control, tan cuidadosamente cultivado durante toda su vida, se deslizaba entre sus dedos como arena. Lo perderás todo, le dijo Yasmín, con una calma que hizo eco en el teléfono. El imperio que tanto ha protegido se desmoronará. No hay forma de detener lo que viene. Te detendré. Victoria, ya al borde de la desesperación, colgó la llamada de un golpe. Su respiración era pesada.
y en su pecho el miedo se mezclaba con la furia. No voy a dejar que esto termine así, pensó, mientras intentaba pensar en algún plan que pudiera darle la ventaja. No voy a perder todo por una niña y sus juegos. Pero en el fondo, ya sabía que la batalla estaba perdida. La verdad había ganado terreno, y ya no podía ignorar la magnitud de las pruebas que Yasmín había reunido. Sabía que todo lo que había hecho a lo largo de los años, las manipulaciones, los sobornos, las jugadas mañosas, ahora eran solo una frágil telaraña a punto de romperse. Mientras tanto, fuera de las paredes de su oficina, la caída de Blackwood Industries ya era inminente. Los artículos sobre las prácticas corruptas de la empresa continuaban inundando los periódicos, y las filtraciones seguían saliendo a la luz. Los informes que Yasmín había entregado a los medios eran imparables. El gobierno comenzaba a investigar los documentos filtrados, y las primeras audiencias judiciales ya habían sido programadas. El mundo de Victoria estaba colapsando, pero ella aún se aferraba a la idea de que podía encontrar una salida. Sin embargo, las decisiones que había tomado a lo largo de los años la habían dejado atrapada en su propia red de mentiras. Mientras sus abogados y contactos intentaban frenarlo, la marea ya estaba demasiado alta como para detenerla. El sonido de las sirenas rompió el silencio de la tarde, y Victoria Blackwood, sentada en su oficina, sabía que su vida como la conocía había llegado a su fin. No fue una explosión, ni un acto de fuerza dramática, sino una serie de eventos implacables que culminaron en el momento exacto en que las puertas de su mansión se abrieron y el FBI irrumpió en su hogar. Sus peores temores se hicieron realidad. Las pruebas presentadas por Yasmín habían sido suficientes para llevar la corrupción de Blackwood Industries al juicio, y la justicia finalmente estaba alcanzando a aquellos que pensaron que estaban por encima de ella. Los agentes del FBI entraron con orden de confiscación, cargando documentos, cajas y archivos electrónicos, mientras las cámaras de los reporteros capturaban cada movimiento. Victoria, que siempre había tenido el control absoluto de la narrativa, ahora se encontraba impotente, observando cómo su imperio se desmoronaba ante los ojos del mundo. La caída de su compañía fue anunciada por los medios, y los titulares reflejaban el veredicto: Victoria Blackwood arrestada por fraude fiscal, sobornos y corrupción empresarial. A lo largo de esos días, la magnitud de lo que estaba sucediendo se desplomó sobre ella como una ola imparable. La familia de Yasmín, que había estado luchando en las sombras durante tanto tiempo, ahora se veía recompensada por su tenacidad y paciencia. Yasmín no solo había ganado la batalla por Tyler, sino también por la justicia que su familia había esperado durante generaciones. Y mientras el mundo observaba el colapso de Blackwood Industries, el niño despreciado por Victoria, ese niño que había sido ignorado, ocultado y descartado, ahora se convertía en el legítimo heredero del imperio Blackwell. Tyler, con sus ojos verdes que reflejaban el legado de Adrián, tomaba el lugar que por derecho le pertenecía, mientras que su futuro ya no era una sombra, sino una promesa brillante de posibilidades. La noticia del veredicto final resonó en la casa de Yasmín como un eco de alivio. Ella había luchado no solo por la custodia de Tyler, sino por algo mucho más grande: la oportunidad de ofrecerle un futuro lleno de amor y dignidad. Mientras Victoria se encontraba atrapada en la red de sus propios crímenes, Yasmín veía como su vida, la vida de Tyler, tomaba un rumbo completamente distinto. Una tarde tranquila, mientras el sol comenzaba a ponerse, Yasmín observó a Tyler jugar en el jardín de su nueva casa, una propiedad pequeña pero acogedora con vistas al lago. La sonrisa de su hijo, mientras corría y reía, reflejaba una alegría y una inocencia que nunca antes había tenido la oportunidad de experimentar. En sus manos, Yasmín sostenía una taza de café, pero era la paz que sentía en su corazón lo que realmente la llenaba. A su alrededor, las sombras de los días difíciles se desvanecían, y lo único que importaba era el futuro brillante que se extendía ante ella y su hijo. «Tyler», dijo Yasmín, llamando a su hijo que jugaba en el jardín. Él corrió hacia ella, sus risas llenando el aire mientras se tiraba en su regazo. «¿Sabes que ahora tienes un futuro que nadie podrá quitarte?», le preguntó Yasmín, acariciando su cabello. «Sí, mamá», respondió Tyler con una sonrisa inocente, «y vamos a ser felices, ¿verdad?». Yasmín asintió, su corazón rebosante de amor y gratitud. «Sí, cariño, vamos a ser muy felices». En contraste, en la prisión estatal para mujeres de Millbrook, la vida de Victoria había cambiado drásticamente. El imperio que había construido, la riqueza que tanto había atesorado, todo había desaparecido. Ahora vestía el uniforme naranja estándar de los prisioneros,
y sus días transcurrían en la lavandería de la prisión, donde trabajaba por 250 pesos a la hora. El cambio era tan profundo que no había forma de ignorarlo. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntaba cada día mientras trabajaba en silencio, intentando procesar la brutal caída que había experimentado. La caída de Victoria fue un espectáculo público, transmitida en las noticias de todo el país, mientras la cámara seguía sus pasos hasta el vehículo policial que la llevaba lejos de su antigua vida. En el rostro de la multimillonaria, una expresión de desesperación y rabia estaba apenas contenida. La sonrisa que alguna vez estuvo llena de orgullo y poder se había desvanecido, dejando una mujer rota, atrapada en la misma red de mentiras que había tejido durante años. Mientras tanto, Jasmine observaba cómo Tyler crecía, disfrutando de cada momento de su vida juntos. Su vida no estaba marcada por lujos ni promesas rotas, sino por algo mucho más valioso: el amor incondicional, la justicia y la posibilidad de empezar de nuevo. Y cuando Tyler le preguntó, una tarde mientras caminaban por el jardín: «Mamá, ¿qué pasó con la señora Victoria?», Jasmine le sonrió suavemente y respondió: «Ella hizo cosas que no debió hacer, cariño, y ahora está pagando por eso». El viento soplaba suavemente entre los árboles, y Jasmine se sintió en paz por primera vez en años. La justicia había sido servida, y ella, con su hijo a su lado, sabía que finalmente estaba viviendo la vida que siempre había soñado para ellos. Adrián estaría orgulloso, pensó, mientras veía a Tyler correr hacia el futuro que ella había luchado tanto por asegurar. Y lo más importante, Tyler tiene el derecho a conocer su historia, a ser parte de una familia que lo ama. La justicia había llegado, no solo para exponer las mentiras del pasado, sino para darles a Jasmine y Tyler una oportunidad de vivir libremente, sin el peso de los secretos y las traiciones. La familia Blackwell ya no estaba marcada por el poder, el dinero o la corrupción. Ahora, estaba definida por el amor, la justicia y la dignidad.